Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Juan 2:1a. Vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Buenas noches, los saludo hoy, 3 de mayo, mes de renuevo. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Avanzaremos en la serie al tercer día. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Esta vez nos corresponde la multitud hambrienta. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Buenas noches. Qué bienvenido. En el mes de marzo estuvimos mirando un tema que empezamos con el título Principio de Señales. Vimos el principio de señales que está en Juan capítulo 2 y luego de ese principio de señales vimos unos ejemplos que hay entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 5. Realmente hay 9 ejemplos del principio de señales entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 11. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, le digo que nos ubiquemos allí, Juan capítulo 6, tenemos otro ejemplo de ese principio de señales. Vimos en el capítulo 3 el primer ejemplo, que es el caso de un hombre moral llamado Nicodemo. En el capítulo 4 vimos el segundo ejemplo y el título fue Una mujer inmoral. Hablamos de la samaritana. Ahí mismo en el capítulo 4 vimos un chico moribundo. ¿Recuerdan? El Señor convirtió lo muerto en vida. Y en el capítulo 5 vimos un hombre paralítico. En esos ejemplos que hemos visto, en esos 4 ejemplos, vemos cómo el Señor convierte el agua en vino, convierte lo muerto en algo con vida. Y eso es lo que sucede también en el capítulo 6. El capítulo 6, si usted tiene su Biblia abierta allí, puede mirar. Hay muchos versículos, 71 versículos. Y de esos 71 versículos vamos a leer solamente algunos. Y pienso que hay 3 partes bien determinantes en ese capítulo 6, con lo que podemos abarcar este tema que he titulado Una multitud hambrienta. En esos ejemplos del principio de señales que hemos visto hasta ahora, hemos constatado cómo el Señor satisface la necesidad del hombre, la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos. Solamente el Señor la satisface. En el capítulo 6, el Señor está satisfaciendo también necesidades. Vamos a mirar. Entonces, le pido que esté muy atento y para que el Señor nos ayude, le pido que se unan conmigo en esta oración. Vamos a clamar al Señor por su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, necesitamos de ti. Entre más te buscamos, entre más estamos contigo, más conscientes somos de cuánto te necesitamos. Ayúdanos, Señor, te pido en esta noche a cada uno de nosotros tu luz, tu verdad, guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 3 partes entonces tiene este capítulo, pienso yo, y con esas 3 partes abarcamos el tema Una multitud hambrienta. La primera parte está
entre el versículo 1 y el versículo 15. Son bastantes versículos, los voy a leer. Tenemos, en cuanto al tiempo para atender todo este capítulo, una gran ventaja, y es que es un capítulo, por un lado es conocido y por otro lado es muy fácil. Recuerden que las palabras que utiliza Juan en su Evangelio, de hecho en todos sus escritos, pero particularmente en el Evangelio, son palabras muy fáciles, profundas sí, pero muy fáciles de leer y también de entender. Con la ayuda del Señor podemos entender también la profundidad del significado. Recordemos que es un Evangelio lleno de señales y por eso tenemos que ir con cuidado en la lectura. Es fácil de leer, pero no dejemos escapar ninguna de las señales. Los primeros 15 versículos nos hablan de algo muy particular. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Voy a aprovechar para optimizar el tiempo, hacer una pausita allí, a la altura del verso 4, para que miremos todo el contexto, como que nos imaginemos el cuadro, como que estuviéramos transportándonos allí a ese sitio. Ahí se ha mencionado un mar. Entonces, en el capítulo anterior, por ejemplo, que vimos el último miércoles de marzo, con el hombre paralítico, el escenario era muy distinto, porque era un estanque, algo propio de la religión judía, con lo cual se ministraba sanidad a los enfermos, propio de la religión, propio de la ley. Acá ya no hay algo propio de la ley, pero es algo propio de la humanidad. Hay una tierra, hay un mar, pero hay otra cosa más, un monte. ¿Ven? Porque dice el verso 3, entonces subió Jesús a un monte. Si subió es porque antes no estaba arriba, y de hecho no estaba en el mar. Por eso les digo que hay como tres partes: tierra, mar y monte. Es distinto el mar, es distinto la tierra y es distinto el monte. Quiero decirles, de pronto, con lo que hemos aprendido, nosotros podemos ver que esa parte de la tierra es tipo de la tierra que el Señor creó, de toda la tierra. El mar no es tipo de la tierra que Dios creó, sino que es tipo de la tierra ya contaminada. Más vale el mar es tipo del mundo, del pecado, de las personas sin el Señor. Ese es el mar. Y el monte, que ni es la tierra ni es el mar, es algo elevado. Digamos que la peor situación es la del mar, mejor es la de la tierra, pero no es suficiente. Se necesita el monte. Nosotros vemos en varias ocasiones cómo el Señor utiliza el monte para entregar las tablas de la ley, para transfigurarse, para el sermón del monte. Para varias cosas el Señor necesita el monte, para satisfacer esta necesidad que se presenta aquí. Él necesitó el monte, que la gente estuviera allí. Miremos otra cosa que dice el verso 3. Dice que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Primero con sus discípulos, pero luego vamos a darnos cuenta que llegó más gente. El verso 4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿En qué consistía esa fiesta de la Pascua? Hemos hablado bastante de eso. Recuerdo que en el 2020 hablamos bastante de la Pascua de enero, que hemos hablado bastante de la Pascua. Esa fiesta de la Pascua nos hace remontar a Éxodo capítulo 12, cuando el Señor redime literalmente a Israel, los saca de Egipto. Recordemos el cordero pascual que debía ser comido por familias. Y si la familia era muy chiquita, entonces se juntaban con los vecinos para no solamente untar la sangre del cordero en el dintel de las puertas, sino para comer la carne del cordero. Se menciona este hecho allí, y como es en el contexto de Juan, no podemos dejar pasar
esa mención. Si habla de la fiesta de Pascua, entonces el Señor quiere que nosotros pensemos en el Cordero que se requiere para la sangre, redención, y para la carne, nutrición, alimentarnos, para darnos vida. Bueno, luego, versículo 5 en adelante, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, mire que la multitud no los dejó solitos, llegó allí la gente, y el Señor alzó los ojos y dijo: ay, se vino toda esta gente para acá. Entonces le dijo a Felipe: ay, qué peligro estar cerca del Señor, porque mire la pregunta que le hace: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pobre Felipe con esa pregunta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Qué peligro con esos Andrés, ¿no? Siempre hay un Andrés, no falta el Andrés, que alcanza a darle a la mochila del pobre muchachito. ¿Cuántos panes? 5 panes. ¿Y cuántos pececillos? 2 pececillos. Y lo aventó, literalmente. Hay un pelado que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ese fue Andrés. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos pececillos? Ni siquiera peces, sino pececillos. ¿Para cuántos hombres? 5,000, sin contar mujeres, sin contar niños tampoco. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Diga: cuanto querían. ¿La gente cuánto comió? Cuanto querían. Tan rico. No le digan: coma todo el pescado que quiera. Delicioso. Versículo 12. Cuando se hubieron saciado, ¿qué pasó cuando ellos comieron? Se saciaron. ¿Qué pasó cuando ellos comieron? Comieron cuanto quisieron hasta que se saciaron. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, ¿cuántos panes? ¿Cuántos pececillos? ¿Cuántos hombres? Comieron lo que quisieron, se saciaron, y fuera de eso, ¿cuánto sobraría? Dice el verso 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, solito. Bueno, 12 cestas, recogieron 12 cestas, no fueron 13 cestas, no fueron 8 cestas, 12 cestas. 12 cestas es algo muy diciente, y más en el Evangelio de Juan. 12 es un número completo, es un número que nos habla de algo completo. Por eso 12 tribus, por eso 12 apóstoles. Así que 12 cestas nos muestra la superabundancia de la riqueza del Señor. El mismo Evangelio, en el capítulo 1, nos dice que el Señor vino lleno de gracia y de verdad, y que todos los que creemos en Él podemos disfrutar gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo hemos visto, que entre más gracia disfrutemos, más gracia el Señor va a dispensar. Si usted deja de disfrutar la gracia, pues se acaba el fluir de esa gracia. Así como vivimos con las vasijas, ¿recuerdan? Que vimos el milagro de preparar las vasijas. Se acabaron las vasijas, se acabó el aceite también. Entre más gracia disfrutemos, entre más oremos, más vamos a disfrutar. Entre más adoramos, más vamos a disfrutar. Y si disfrutamos, si oramos menos, si adoramos menos, pues menos vamos a disfrutar. Pero acá vemos nosotros algo muy especial, y es que
Ellos comieron lo que quisieron, se saciaron y además sobró. Y sobró 12 cestas. Ellos dijeron, este es el profeta. Recuerdan que reciente vimos un domingo que desde Deuteronomio el Señor tiene una profecía de que habría de venir el profeta. Y cada vez que aparecía uno decía, este es el profeta. Apareció Juan Bautista y dijeron, este es el profeta. Ahora apareció el Señor haciendo semejante señal y dijeron, sin duda, este sí es el profeta. Y se iban a apoderar de él y hacerlo rey. Y él dijo, no, pues aprovechemos para este reconocimiento, ¿cierto? Y yo creo que algunos, yo no perdería el papayazo y me van a hacer rey, no, pues yo me quedo quietico, yo me voy a hacer desprevenido para que me atrapen. Pero el Señor no, el Señor subió al monte solito, Él no está interesado en eso. Y estos primeros versículos nos muestran cómo el Señor sacia el hambre de la multitud de una manera muy particular. Acá lo rico del Señor no se ve en la grandeza, sino en su pequeñez. Mire que solamente eran 5 panes y 2 pececitos. Y el que los tenía no era un hombre grandote, no era un padre de familia, era un muchacho, un muchachito. Cuando la Biblia habla de muchacho o muchachito, es porque es muy jovencito. Reciente también vimos un principio, y con toda seguridad, máximo tenía 19 años, máximo. Yo pienso que era un niñito, todo pequeño. Además de eso, me imagino que partieron muchos pedazos para llevarse los peces, los pescados y los panes a la boca. La pequeñez aquí permite que sea disfrutable ese milagro del Señor. Cuando ya lo van a hacer rey, él se va. No, yo no estoy interesado en que me vean como alguien grande. Aquí estoy para satisfacer el hambre. Me tienen que comer. Una cosa grande no se la pueden comer. Una ballena no se la pueden comer. Un pan del gran beneficio no se pueden comer. Se necesitan unos panes normalitos y unos pececillos. Y yo no voy a hacerme rey ahorita. Yo ahorita estoy para que me coman, como lo vamos a ver más adelante. Después de esto, hay un episodio entre los versículos 16 y 21. Los versos 16 y 21 nos hablan como que otra cosa, porque está hablando del hambre, pero ¿qué sucede? El verso 16 al 21 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron, ¿qué dice la Biblia? Que tuvieron, los discípulos tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. ¿Qué hicieron ellos? Con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Es espectacular. Este pedacito es solamente una porción muy pequeña, pero es grandioso. Ellos tenían ¿qué tenían ellos? Miedo. ¿Por qué tenían miedo? Había una tempestad, ¿cierto? Y de ñapa, pues viene un tipo ahí caminando sobre las olas. Suficiente tenían ya con el mar embravecido para que viniera un fantasma, como dice en otro evangelio paralelo. Y ahora sí estaban pues paralizados del miedo. Recuerden que el miedo paraliza. Hay unas cosas que tenemos que hacer, no sé qué las tienen que hacer, pero el miedo lo paraliza a uno. ¿Tienes un problema financiero? Pero cuando es grande, eso te puede producir miedo. Y en vez de desenvolverte mejor, antes te quedas paralizado. Y muchas veces, si uno atina a hacer algo, antes se endeuda más. ¿Qué se necesita cuando uno tiene esos problemas financieros que lo llegan a paralizar? Se necesita que el Señor entre a esa barca de las finanzas, recibir con gusto al Señor en esa barca de finanzas,
y ya no va a haber miedo. ¿Qué sucedió cuando ellos recibieron con gusto al Señor en su barca? ¿Qué dice la Biblia literalmente? Hay una palabra ahí. Dice enseguida. O sea, estaban paralizados. Llegó el Señor enseguida. Es como que le hubieran hecho el miedo, le hubiera hecho congelado. Los que están en YouTube van a pensar que fue el internet. Se quedaron paralizados del miedo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Se acercó y dijeron: wow, viene caminando sobre el mar. El hecho que el Señor venga caminando sobre las olas significa que el Señor tiene el poder y la autoridad de caminar sobre los problemas que a nosotros nos agobian. Mire, había un problema. Debajo de ellos las olas, encima de ellos el viento recio, el viento que los asustaba. Entonces, así estamos nosotros. Estamos aquí podemos tener esa situación. Estamos en la casa podemos tener esa situación. Estamos en la calle, donde quiera que vayamos. Esos tiempos que la Biblia ha llamado muy bien tiempos peligrosos, definitivamente lo son. Las manifestaciones de las cosas lo vemos. Escuché a nuestro presidente hace poco y en vez de infundir como esa tranquilidad, bueno, las cosas van a mejorar. ¡Oh, cielos! Yo lo escucho y digo: ¡oh, cielos! Vamos a tener vandalismo de nuevo. No solamente fue la campaña, ahora también. Es aterrador. Lo que necesitamos es subir al Señor a esa barca de las finanzas, a esa barca del problema matrimonial, a esa barca del problema con los hijos, a esa barca del problema político en nuestro país, a esa barca de la construcción de este lugar, a esa barca donde quiera que estemos. Vamos a tener problemas debajo y encima que nos van a mover el piso, que nos van a asustar, y ese susto, ese miedo nos va a paralizar. Pero debemos invitar al Señor, debemos recibirlo con alegría, contentos lo recibimos al Señor, lo recibimos con gusto, con alegría allí. ¿Y qué va a suceder? Esa palabra me encanta. Enseguida llegan al otro lado, enseguida te liberan de ese problema financiero, enseguida se resuelve el problema matrimonial. El Señor tiene la solución para todo. El Señor anda, el Señor tiene autoridad sobre todo problema que a nosotros nos agobia. La demora es que lo invitemos a Él, lo acojamos a Él, pero nosotros somos muy buenos para manejar ciertas cosas con el Señor. Por ejemplo, yo aquí te digo, si no dependo del Señor, estoy frito porque es la palabra de Él. Pero si de pronto estoy haciendo otra cosa donde yo me siento ágil para hacerlo, entonces de pronto mi sensación es que no lo necesito a Él, entonces no lo voy a invitar a Él, no voy a depender de Él, y es justo ahí donde nos metemos en verdaderos problemas. Al Señor lo necesitamos absolutamente para todo. Gracias debemos darle al Señor por esas situaciones que nos llenan de temor, porque nos hacen caer en cuenta que lo necesitamos a Él. Amén. Dígame si está asustado. Ok. Necesitamos al Señor para todas las cosas. ¿Por qué viene hablando de saciar el hambre de una multitud y luego ese asunto del temor? ¿Usted ha tenido hambre alguna vez? ¿Ha sentido una sensación de hambre? Sí, cierto, pues sí. Yo en este momento tengo un hambre. Ahora, tiene hambre, listo, y está pensando en comer, pero viene un susto bien terrible. Dale gordo, se hinchó. Estaba pensando en comer cuando de repente le apuntan con un arma en la cabeza. Usted está pensando realmente, sigue pensando en comer, sigue pensando en esos pescaditos que tenía el muchachito que agitó Andrés. No, usted quiere decir un poquito. Que le perdonen la vida, que no sé, ¿qué le doy? Tome el celular, yo no sé. O sea, nosotros necesitamos satisfacción. Y hay de pronto dos cosas básicas para eso, y una es el alimento, pero otra de ellas es la paz. Comer sin paz te puede enfermar, pero necesitamos el alimento y
la paz. El Señor sacia todo, es como el kit completo. El Señor no da una cosa y la otra no, el Señor nos da todo y podemos entonces disfrutar y tener satisfacción. La tercera parte y última de este capítulo, pienso que, como les dije, tiene 3 partes, narra o describe mejor los 4 pasos grandiosos que el Señor Jesús dio en su tarea de él traspasó los cielos. Recuerden que la Biblia nos dice que él traspasó los cielos. Vamos por favor a Juan capítulo 6, versos 48 y 49. Dice Juan capítulo 6, versos 48 y 49. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El Señor se presenta como el pan de vida. Ese es como el título de esa tercera y última parte de este capítulo 6. De hecho, puede ser el título de todo el capítulo. ¿Cómo hace el Señor? ¿Cómo hizo el Señor para alimentar a esa multitud? ¿Qué tiene que ver el Señor con esos panes y con esos pececillos? Es que Él es el pan de vida, dice el verso 48. Yo soy el pan de vida. Ese pan no solamente es un pan vivo, sino que es un pan de vida. Pan vivo nos habla del estado. ¿Cómo está? Vivo. Pero, ¿qué característica tiene ese pan? Es de vida. Es un pan que da vida. Y no es una historia independiente de la que acabo de leer o que acabamos de examinar con los discípulos con miedo o con esa multitud hambrienta. Es la misma situación. Porque usted recordará que al principio de la humanidad no se podía comer animales. ¿Recuerdan? ¿Qué era lo único que se podía comer? Solamente plantas, solamente cosas del reino vegetal, no más. ¿Recuerdan desde qué momento en la Biblia nos dice que ya se puede comer animales? Desde el capítulo 9. Formalmente desde el capítulo 9, que es como un nuevo comienzo, ya cuando ellos descienden del arca, y ahora sí, comer pobre animalito, ahora sí. Así que el hombre necesita del reino vegetal y necesita del reino animal. Antes se necesitaba el reino vegetal porque es la manera de sustento de vida, pero no era suficiente lo vegetal para la redención, porque como nos dice la palabra en hebreo, se necesita derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Así que primero lo vegetal, por eso se mencionan esos 5 panes, es de origen vegetal para el sustento, pero como se requiere la redención, entonces también era necesario unos animalitos. Y unos animalitos él escogió, el Señor es muy tremendo con esto, precioso. 2 pececillos que de dónde los habrán sacado, ese muchachito, de dónde habrán sacado esos pececillos. ¿Se acuerdan que había cerquita mar? ¿Y ustedes han comido o han arreglado alguna vez un pescado y se les olvidó echarle sal? ¿Les ha pasado alguna vez? Que no les vaya a pasar. ¿Qué pasa si lo preparan sin sal? Queda como una... queda bien, de esa no, de hace falta, inmediatamente se da cuenta. A pesar que es un animalito que está en el mar, que es salado, él en sí no es salado. Esos 2 pececitos son tipo del Señor Jesús para la redención, por eso animalitos, para la redención, y son propios del mar, pero aunque son propios del mar, no son en sí salados. El Señor no fue contaminado nunca con la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así que esta última parte nos amarra todo el capítulo mostrándonos que el Señor es el que satisface completamente. Esos panes y esos peces son un tipo del Señor Jesús para satisfacer. Antes de la caída del hombre, es decir, la versión de Adán y Eva antes de la desobediencia,
Antes, ellos ya necesitaban vegetales para poderse nutrir. Después de ese pecado ya se necesitaron los animales, por eso el Señor es el que es encargado de enseñarles, y ahí en el capítulo 3 les muestra, les instruye la necesidad de matar esos animales. Muy bien, volviendo entonces aquí hacia el título de la última parte, yo soy el pan de vida. Quiero que miremos los 4 pasos básicos que el Señor dio traspasando los cielos. El primero lo encontramos en los versos 50 y 51. Versos 50 y 51 de Juan 6 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese primer paso que vemos allí, ¿cuál es? Lo primero que hizo el Señor en esos 4 pasos es la encarnación. Por eso dice: yo descendí del cielo. Cuando Él dice yo descendí del cielo, la gente dice: ¿qué descendió del cielo? Este no es el muchachito, es el de José y el de María. Dice que descendió del cielo. Ellos no tenían esa revelación. El Señor se lo está diciendo abiertamente. La encarnación fue el primer paso. Lo segundo que vemos está en los versos 53 al 54, que dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Habla de la carne y la sangre por separado. Si alguna vez ustedes llegan a ver mi carne y mi sangre por separado, ese día yo a ustedes no los voy a poder ver, porque he muerto. Este verso nos habla de la muerte del Señor. El verso 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Nuevamente los dos elementos separados. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hablar de la carne y la sangre por separado nos está hablando de la muerte. Así que el primer paso del Señor fue la encarnación. El segundo paso fue la muerte del Señor. Ahora, de paso, recuerdo algo que Alba Lucía nos compartió, creo que en el año 2019, acerca de comer la carne del Señor y beber la sangre. ¿Qué es eso de comer y beber? Porque ellos se escandalizaron cuando el Señor les dijo eso. Comer la carne es creer todo lo que la Biblia dice que tenemos por el sacrificio del Señor con su cuerpo directamente, la sanidad, por ejemplo. Y beber la sangre es creer lo que la Biblia dice que nosotros tenemos por el derramamiento de la sangre del Señor, puntualmente la redención de nuestros pecados. Por eso el Señor dice que el verso 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree tiene la vida eterna. No es comer literalmente, que va a quedar con las cebollitas de la carne y toda la sangre. No, es creer para tener vida eterna. Así que hemos visto los dos primeros pasos: encarnación y la muerte. Versos 56 y 57 nos muestran el siguiente paso. Dice versos 56 y 57: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cómo hace el Señor para permanecer en una persona? Que esa persona permanezca en él y él en la persona. Ahí está hablando de la resurrección, está hablando de el espíritu vivificante, como es mencionado en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. El Señor Jesús en resurrección viene a ser el espíritu vivificante, y ahora como espíritu vivificante puede estar en nosotros, tal como dice el verso 56: el que come mi carne y bebe mi sangre de mí permanece y yo en él. Y el verso 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. Como el Señor está en nosotros, ahora nosotros podemos vivir por el Señor. Eso nos está hablando de la resurrección. Solamente por la resurrección es posible que Él viva en nosotros. El siguiente paso está mencionado en el verso 62. Verso 62 dice:
Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, obviamente ¿cuál es ese paso? Subir donde estaba primero es la ascensión. En solamente unos cuantos versículos el Señor le habla a la multitud, a los que le estaban siguiendo, porque los quiere enfocar. Ellos lo están siguiendo porque vieron milagros, vieron las sanidades antes y después vieron la multiplicación de los panes y peces y vieron, este es el profeta, vamos a hacerlo rey, se les escabulló, pero ellos lo siguieron. El Señor les ahora, bueno, me están siguiendo, qué bueno, pero esfuércense por asuntos de vida eterna, por eso les habla clarito. Ustedes tienen que comerme a mí porque yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida. Y solamente si me comen van a poder tener vida eterna. Todo esto es muy especial y nos amarra, como les dije ahorita, todo el capítulo 6. Pero hay una manera práctica como nosotros podemos aprovechar que el Señor es pan para comerlo. ¿Cómo podemos nosotros comernos al Señor? Él lo dice en el verso 63. Verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Literalmente, hoy estamos haciendo ese ejercicio del verso 63. Juan 6:63 nos habla de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? El Señor dice que son espíritu y vida. Al predicar la palabra, al escuchar la palabra, nosotros estamos siendo impartidos literalmente de la vida del Señor. De pronto alguno de ustedes está muy cansado y de pronto hasta me quedó un poquito dormido del cansancio, pero algo escuchó de la palabra. Eso no va a ser en vano, usted fue nutrido de la palabra. Claro que entre más escuche, más se va a nutrir. Entre más nos expongamos a la palabra, entre más recibamos, pues más espíritu y vida vamos a comer. Usted puede tener la comida allí, pero si no se la come, no le va a hacer mucho provecho. Si se la come, se va a nutrir. La palabra del Señor es espíritu y vida. Él se imparte, literalmente imparte su vida cuando nosotros estamos atendiendo la palabra. Que ese capítulo 6 nos muestra ese otro ejemplo, es el quinto ejemplo del principio de señales. El Señor aquí literalmente convierte agua en vino, lo muerto en vida, la necesidad de esa hambre la cambia por ese milagro que lo sació completamente. Y no solamente a ese nivel puntual, temporal, sino que la necesidad del hombre es una hambre. Y solamente el pan de vida puede hacer ese hambre de tal manera que pueda tener vida, y no solamente vida un ratico, sino vida eterna. Vamos a orar para terminar. ¿Me acompañan de pie, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, gracias por impartirnos tu vida, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por saciar nuestras necesidades, particularmente por saciar nuestra hambre. Queremos comerte, queremos disfrutarte, queremos deleitarnos, Señor, con tu vida. Queremos comer tu carne, beber tu sangre. Nosotros hemos mirado la palabra, hemos creído lo que la palabra dice. Hemos creído, Señor, que en ti tenemos la vida eterna. Queremos disfrutarla, Señor, queremos disfrutarte a cada instante. Y queremos llevar esta palabra para que otros también puedan comerte, para que otros también te puedan disfrutar. Gracias, amado Dios. A ti y solo a ti te dan gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.